Bienvenidos, esto es Purito Perú. A nombre de mi productor Eduardito Chacón y quien les habla, Araceli Bocanegra, le damos la bienvenida, señores. Ya es momento de que ustedes se sienten, de que ustedes tomen sus mejores lugares para poder disfrutar del programa. Hoy tendremos a nuestro querido Juber Adams en nuestra secuencia Estrellas al Desnudo. También tenemos a nuestro querido Tito Mauri, que nos abrió las puertas de su casa para contarnos de todo un poco. Nuestro querido Emildo Morales también está de aniversario y la Filarmónica Jipa. Dios mío, este será un éxito. También tenemos una nota con Rosy Ward, todas las peripecias que pasó con la caída del Huayco que inundó parte de su casa. Ustedes lo van a ver más adelante en el programa. Hoy empezamos con nuestro reportero en acción. ¡Qué sorpresa nos tendrá! Hoy nos encontramos con la delantera femenina guapa chica de la agrupación Fragancia. Bienvenida, Liz, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Feliz de la invitación y por supuesto de estar acá con ustedes, ¿no? Tú eres Rocío, ¿no? Sí, feliz y contenta por la invitación. ¿Tú, Harumi, cómo estás? Muy bien, gracias, feliz por la invitación. Me imagino que están todos listos ya para lo que va a ser el gran aniversario de nuestros amigos Los Puntos, que se vienen con todo el 11 de febrero en el Complejo Santa Rosa. Sí, ya estamos ahí preparando todo porque va a ser un show inolvidable, junto a muchos artistas. Los Puntos del Amor están cumpliendo sus 19 añitos de carrera artística y felices de acompañarlos a ellos. Ese día tiene una carterera de lujo. Mira, tienes desde Bolivia, tienes a nuestra Stephanie Aguilar, a nuestra diva, la Rosacha Rosita de Espinar, Yarita Lisette y los Dulces del Amor, Luz Jenny de los Andes, Pura Osadía. También les vimos la invitación en las redes sociales confirmando su presentación. Corazón Serrano también, Catijara. Tenemos a Sociedad Privada de Juliaca, ¿no? También todos ellos. Cuéntame un poquito, Liz, en ese tiempo que tienen en el mercado, yo tuve ocasión de verte en pleno show en el aniversario de Águilas, un show espectacular, ustedes coquetas, románticas en el escenario, conquistando a los chicos al frente, enamorándolos. Sí, para nosotros es un honor siempre de poderle transmitir nuestra música y bueno, nosotros felices de que les gusten las letras, las canciones de esta inspiración del señor, del maestro Ángelo Coaquira, y que Alza Producciones está en la vanguardia del grupo, ¿no? Pareciera que Ángelo tiene esa fórmula exacta de cantarle al amor. ¿Cómo tú interpretas y cómo lees las canciones de nuestro Ángelo, Rocío? Yo me encantan, en particular me encantan las canciones, las letras. Que mientras bailas también la cantas, sí, ¿no? También la vivo, como si me estuviera pasando a mí. Y pues me parece maravillosa la letra, está inspirado el señor Ángelo. ¿A ti, Harumi, alguna canción en especial que te guste dentro de las composiciones de don Ángelo? Bueno, en realidad me gustan todas, pero una de las que más me gusta es una primicia, es Sola me dejas. Es una de las más bonitas que... ¿Alguna vez te han dejado solita? No, pero bueno, me gusta la interpretación de cómo lo canta con sentimiento, me encanta y es muy bueno. Es que Lisandra parece que ha encontrado también el camino, ¿no?, de interpretar las composiciones de Ángelo. Mucho sufrimiento, mucho sufrimiento. ¿Cómo tú estás en el corazón? Sabemos que tienes muchos admiradores, muchos seguidores. ¿Cómo está tu corazoncito? Yo ahí tranquilo. Latiendo normal. Normal. No tiene nombre ni sello. Sí tiene nombre. Ah, ya tiene nombre. No me digas que se llama Julián. No. Ah, se llama Fragancia. Ah, mira, qué bonito, bacán. O sea, tu corazón está llena de fragancia para todos tus fans. Para todos mis fans. Muchos te han comparado, yo he leído la revista de nuestro amigo Julián Peña Furrimo, te comparan con nuestra Gilda, con esa voz tan suave, tan romántica, tan rápido de llegar al público, ¿no? Ay, de verdad que yo muy agradecida, es un amigo mío. No, para mí es un honor que me comparen con tan grande artista, ¿no? Que ya, bueno, Dios lo tenga en su gloria, pero fue una de las mejores, traspasó barreras, países. Fue un boom en su tiempo y para mí, yo de verdad que cuando leí la entrevista, la nota, todo, yo me quedé helada. Dije que... Bueno, elogiada, como se dice, ¿no? Elogiada ahí con que me comparen con un artista de esa talla, ¿no? ¿Qué planes para ese 2017 con Agrupación Fragancia? Empezamos desde allá. ¿Qué planes hay en la agrupación? Bueno, creo que poco a poco estamos llegando más a la gente. El público nos está ganando cada vez más y bueno, esperemos que siga así. Este 2017 vamos a ir full. Con fuerza. Exacto. Tú, Rocío,
con nuevas canciones que ya está preparando ya el señor Ya están Ángelo. en estudio entonces, a veces le preguntamos a ti, ¿ya están en estudio los Sí, primicias? sí, ya estamos ya, ahora el tema Sola me dejas, que sí, ya se subió en la página oficial de Agrupación Fragancia, se subió un avance, un pequeñito, un cover estrofita, pequeñito, por decir. solo la parte del corito para que vaya deleitando al Como público. que la gente también se vaya memorizando el Claro, coro para que nos pueda sí. acompañar en pleno Ya, show, ¿no? Y sí, y ya pues ahora estamos trabajando con el videoclip que va a dar que hablar así como los anteriores, ¿no? No, Y- muy buenos trabajos, además de videoclips, ¿no? Sí, Que sí. acompañan, una buena producción tiene que ir con muy buenos videos. Claro, y bueno, ahora también se vienen 3 primicias más que están ya en grabación. El señor Ángelo cualquiera no para, pues tiene su hoja de vida y saca las letras. No, lo bueno que creo que él tiene la historia en la mente y al toque lo escribe, ni bien ve un casito por ahí lo suelta. Te cuento ¿no? un secreto. A ver, dale, dale, no, dale. no es que No le te- digamos a nadie. no Voy a le digas bajar el nada. micro, ¿ya? Él tiene su libro, su historia, ahí lo saca. Ah, ya, de su historia que ha escrito va sacando pequeñas, Va sacando pequeñas, poco a pequeñas poco, historias. sí, va sacando poco a poco, ¿verdad? Oye, quién sabe que de repente acá un tiempo nos sorprende con un libro de verdad, ¿no? Pues sí, yo lo he visto. Mentira. ¿Qué más, ñañita? ¿Qué más viene en tu carrera, en la carrera de Fragancia con Alza Producciones? El 11 me imagino que están preparando un show espectacular, me imagino, con vestuario nuevo, con las primicias que ya tienen. Sí, ya además. primicias, estamos bien felices de estar ahí con los puntos del amor. Tenemos bastantes primicias, se vienen novedades en Fragancia. Ahora estamos con la radio La Caribeña. Estamos también Sonando a nivel nacional, ¿no? Sonando a nivel nacional con Aventura Show también, que es el que hace Saludos los para contratos. Lalito Capuñay. Para Lalo Capuñay. Y bueno, y seguir adelante con fuerza, que Agrupación Fragancia este va a ser su año. Bueno, amigos, esta ha sido la participación de nuestras amigas de Fragancia. Los chicos están allá también desayunando, almorzando y preparándose para el 11 de febrero al aniversario número 19 de los Puntos del Amor en el Complejo Santa Rosa. Amiga, ¿con qué tema? Un videoclip, el tema que más te guste o el video que más te guste, ¿con qué video le dejamos a los amigos de Purito Perú? A ver, con el video que más me gusta, ¿saben cuál es? Regálame un beso tuyo.